Bueno, antes de comenzar con el mensaje, eh, quisiera recordar algo. ¿Cuántos se recuerdan qué se celebra hoy en este día? Ramos. ¿Y qué comen o qué celebran en este día? Chivil, ¿verdad? ¿Cuántos ya comieron el chivil? No. Yo quisiera saber algo y quisiera preguntarle, ¿alguien de ustedes me puede decir el por qué se celebra o por qué hacen el chive? ¿Desde cuándo o el por qué? ¿Qué significado tenía eso o tiene eso? Sería importante, ¿verdad?, hoy en esta noche saber, porque la generación, por ejemplo, los más jóvenes no saben, pero la generación un poquito saben, ¿verdad? Vamos a preguntar a nuestra hermana Rosita. Rosita, más o menos también sabe el por qué tal vez de esa tradición, podríamos decir, el por qué lo hacía o por qué lo hace. Amén. Qué bien. A ver, alguna otra hermana o hermano que me dé otra información, alguna información un poquito más que el por qué. A ver, hermana. Amén. Gracias, hermana. Ñuqa tapushanin, imamuntatis kankunaka chay fiesta o chay mikuyta ruraq karkankichik. Qué bien. Bueno, el tema del mensaje no es preciso eso, pero dice la palabra del Señor que en este tiempo o esta época es las Pascuas, ¿verdad? Entonces recordamos la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Entonces el pueblo judío celebraba muchas fiestas. ¿Cuántas fiestas celebraba? A ver, los estudiantes de seminario FLED, ¿cuántas fiestas celebraba? A ver, vamos a preguntar a una chica por ahí, a una señorita. Más una fiesta que te celebras con la carca. Bueno, hoy en este día, la Iglesia Católica, ustedes han visto, la Iglesia Católica están celebrando a lo grande, no sé, van a la iglesia, van con sus ramitos, ellos están celebrando, ¿verdad? Entonces hoy domingo celebramos la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Jesús cuando fue la última semana de pasión, fue al monte de los olivos, dice que vio a Jerusalén, ¿verdad, Noemí? Vio a Jerusalén desde el monte de los olivos porque estaba frente y dice que se entristeció su corazón. Y la pregunta es, ¿por qué el Señor se entristeció viendo a su pueblo? Porque el Señor conocía y sabía que la misma gente que estaba con él también le iba a crucificar, le iba a traicionar, ¿verdad? Entonces por eso es el Señor Jesucristo, estando sentado en los montes de los olivos, él estuvo triste. Entonces sabemos la historia de que él hace la entrada triunfal a Jerusalén montado en un
un burrito, un asno. Entonces, hoy celebramos eso, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Y durante toda esta semana vamos a ver la última semana de pasión de Jesús, ¿verdad? La muerte, la resurrección de Jesús. Pero eso vamos a ver durante toda esta semana. Entonces, hoy en esta tarde he traído un tema muy bonito. Y nuestro hermano David dio la lectura bíblica. Amén, hermanos. Acerca de qué texto vio. ¿Cuántos trajeron la palabra del Señor? San Mateo 6:14. Amén, hermanos. ¿Cuántos trajeron la Biblia? Vamos a poner un poquito de atención. Quiero que me miren acá. No, ya mismo van a conversar, ya mismo van a solamente queremos que pongan atención y miren, cojan su Biblia, cojan el texto y vamos a ponernos a meditar la palabra del Señor. Amén, hermanos. Ya mismo vamos tal vez a conversar después de salir del culto. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer luego. Pero ahora en este momento dice la palabra del Señor que nosotros debemos ser reverentes en la casa del Señor. Y cuando vengamos a la casa del Señor, nosotros debemos acercarnos a Él, porque Él merece toda la honra y la gloria. Amén. Entonces, vamos a meditar la palabra del Señor. Hoy en esta noche, el tema central es acerca del perdón. Amén, hermanos. ¿Cuál es el tema central? Acerca del perdón. Dice la palabra del Señor, ¿qué es el perdón para ustedes? Vamos a preguntar un poquito, vamos a conversar, vamos a dialogar. No vamos a hacer como una prédica, sino vamos a hacer como una enseñanza. Amén, hermanos. ¿Qué es el perdón para usted? ¿Qué es el perdón? A ver, un hermano que me diga, ¿qué es el perdón? ¿Aló? Bueno, ya que no, el silencio dice todo, dice, vamos a desarrollar el texto. Vemos en San Mateo 6:14 que nuestro hermano ya nos mencionó. ¿Qué es el perdón? El perdón es, bueno, como también podemos ver en el diccionario, dice la definición del perdón es que remisión de pena merecida, ofensa, deuda o obligación, liberar de una obligación. Amén, hermanos. Eso dice en el diccionario. Remisión de pena merecida, ofensa o deuda, obligación, liberar de una obligación. Amén. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca del perdón? La Biblia dice liberar de culpa tiene que ver con soltar la carga. Amén. Entonces, ¿qué será soltar la carga? ¿Cuántos de ustedes estamos cargados? ¿Cuántos de nosotros estamos cargados? Amén, hermanos. ¿Cuántos creen ustedes que estamos cargados en esta noche? Y dice la palabra, dice que todos los que estén cargados, cansados, venid a mí, ¿para qué? Para descansar. ¿Y cuántos queremos descansar en el Señor? Amén, hermanos. ¿O no quieren descansar? Entonces vamos a desarrollar el tema acerca del perdón. Pero antes, vamos a
ver una parábola. ¿Cuántos quieren leer una parábola? ¿Cuántos les gusta la parábola? A ver. Amén, hermanos. ¿Quieren leerlo ahorita o hacemos ya mismo? ¿Cuántos les gusta la parábola? Ya vamos a ver una parábola, ¿ya? Pero, entonces, el primer punto es el perdón. Todos de nosotros estamos cargados, tal vez todos nosotros tenemos una falta, tal vez todos nosotros hemos fallado ante la presencia del Señor. Amén, hermanos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos ofendido hoy en este día? Tal vez a nuestra esposa, a nuestros hijos, tal vez a nuestra familia, tal vez a nuestro prójimo, no sé, pero hemos fallado, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos enseña, y como segundo punto es la acción de perdonar. Amén, hermanos. ¿Cómo nosotros, si faltamos, cómo podemos perdonar? Como segundo punto, acción de perdonar. Amén, hermanos. ¿Cuántos hemos hecho esa acción de perdonar? ¿Cuántos de ustedes han faltado hoy en este día? Hemos tal vez alzado nuestra voz a nuestra esposa y hemos dicho, ¿sabes qué, mi hija? Por favor, queremos que perdones. Y si hemos hecho, pues, que el amor del Señor esté en verdad. ¿Cuántos de nosotros hemos faltado a nuestros hijos? ¿Cuánto tal vez los hijos han faltado a sus padres? ¿Y cuánto de nosotros hemos también faltado a nuestro prójimo? Pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que saber perdonar. Amén. Entonces vamos a coger Mateo 18, 21. ¿Cuántos tienen la palabra del Señor? Aquí vamos a trabajar un ratito para desarrollar el mensaje. Y un hermano que lee en alta voz o una hermana. Amén, hermanos. ¿Ya lo tienen? Todos, yo quiero que todos cojan la Biblia, porque la Biblia es un manual para nosotros poder guiar. Porque yo aquí puedo estar hablando otra cosa y la palabra de Dios puede estar diciendo otra cosa. Pero para salir de las dudas, el manual está en nuestras manos. Adelante, a ver, ¿cuál es ese hermano que va a leer? O una hermana valiente. A ver, hermana Lady, por favor. Le veo un poquito distraída o estaba bien concentrada en la palabra del Señor. Vamos, hermano. Mateo 18, 21. Ajá. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pequé contra mí? Hasta 7. 22. Sí. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén, hermanas. ¿Qué dice Jesús acerca del perdón? Hermana Lady. ¿Qué nos enseña acerca del perdón en ese párrafo? ¿Quién le pregunta a Jesús? Pedro. ¿Qué dice Pedro? Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano si hace una falta? ¿Y qué le dice Jesús? Hasta 7 veces debo perdonar, dice Pedro. Y Jesús le contesta, dice, no te digo hasta 7, sino 70 veces 7 debes perdonar. ¿Cuántos de nosotros hemos faltado? Contra nuestro hermano, contra nuestros padres. Hemos fallado, ¿verdad? Entonces, aquí comienza la historia. ¿Cuántos queremos ver la historia?
Nuestra hermana, vamos a rogar a nuestra hermana Lady. La historia, ahí está el parábola. Siga leyendo, hermana. Por lo cual el reino de los cielos es semejante. Vamos con la Biblia, vamos todos con la Biblia. Ahí hay una historia y le voy a preguntar de qué se trata la historia. Amén, hermanos. Adelante, hermana, escuchen. Por lo cual Y el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue prestado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicó diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron refiriéndose a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, pero porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. amén. ¿De qué se trata la historia, Lady? De dos deudores, ¿verdad? ¿Quién es el personaje principal ahí? Dice que había un rey, ¿verdad? Había un rey, vamos a interpretar un poquito. Había un rey que tenía a unos siervos, ¿verdad, Lady? Pero ahí no dice siervos, sino yo voy a interpretar un poquito la palabra del Señor. Dice que había, y como había dos siervos, uno le había debido al rey. El rey, al ver que él debía, dice que mandó a buscar al que le debía y tenía que cobrarle como una deuda, ¿verdad? Pero el siervo le dijo: Señor, no tengo, quisiera que me des más tiempo porque voy a pagar. Al ver su actitud, su tristeza, su pena, el rey se conmovió y dijo: te perdono. Pero aquel siervo también dice que fue y tuvo otros siervos que él debía, ¿verdad, Lady? Y dice que el siervo que él le debía también le dijo: Señor, por favor, denos tiempo que yo voy a pagar, por favor. Pero él no tuvo esa compasión, le mandó a la cárcel y le cobró toda la deuda. Dice en esa parábola, al enterar esto, el rey se sorprendió. ¿Cómo es posible que si yo perdoné la deuda que él tenía, y él por qué no perdonó a la otra persona? Muy conmovido, el rey dijo: no, por favor, quiero que vayan y que cojan a este siervo para poder cobrar todo. Esa parábola nos trata de hacer entender
el gran amor que Dios tuvo para perdonar a nosotros. ¿Verdad? Por eso de antes vamos a leer la lectura bíblica en Mateo 6:14. Vamos a volver a leer para poder entender un poquito. ¿Qué dice en Mateo 6:14? Mateo 6:14 dice, por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonas sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Palabra del Señor. Entonces aquí, hermanos, queremos aprender que nosotros debemos perdonar, así como Cristo perdonó mandando a su Hijo a morir en la cruz. ¿En quién somos para nosotros no perdonar? ¿Verdad? Ahí Dios nos demanda que nosotros debemos perdonar. Si nosotros no perdonamos a nuestro prójimo, nuestro Padre que está en los cielos también dice que no nos va a perdonar a nosotros. Esta parábola nos enseña de que Dios va a actuar de esa manera. Amén, hermano. Entonces, es importante la acción de perdonar unos a otros. ¿Cuántos queremos perdonar? ¿Cuántos hemos ofendido? ¿Y cuánto hoy en esta noche estamos dispuestos para perdonar? Amén, hermanos. Hermanos, créanme que a veces en la familia hay muchas cosas, ¿verdad? Tal vez no nos llevamos con nuestros hermanos, tal vez no nos llevamos con nuestra familia. Pero la palabra del Señor nos enseña que nosotros, como conocedores de la palabra, como hijos de Dios, debemos perdonar. Tal vez aquí en la iglesia, hermanos, también hemos ofendido entre los hermanos. Hemos ofendido tal vez entre las hermanas. Pero la palabra de Dios dice que nosotros debemos perdonar. Hoy en esta noche queremos meditar cómo estamos en nuestras vidas. ¿Verdad? Si la vida nos sorprende, por ejemplo, hoy en esta tarde nuestro hermano Manuel falleció, ¿verdad? ¿Qué pasaría si tal vez nosotros no vivimos bajo el temor, la obediencia de nuestro Dios? Es para meditar, para reflexionar en esta noche. Y vemos un ejemplo grande de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y vemos este ejemplo en Lucas 23:34. Vamos a ir un poquito rápido. Yo creo que no queremos demorar mucho tiempo. Dice en Lucas 23:34, ya lo tienen, hermanos. Cojan su Biblia, busquen. Vamos a meditar, vamos a leer para ver qué nos dice la palabra del Señor. Dice, dijo Jesús, perdonarlos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto echaban suerte para repartir entre sí la ropa de Jesús. Jesús cuando estaba en la cruz dijo,
perdonar porque ellos no saben lo que hacen. Entonces, es un gran ejemplo Jesús acerca del perdón. Y también si nosotros vemos, el perdón de Dios no conoce límite para el hombre arrepentido de Dios. Como el rey en la parábola nos ha perdonado libremente todas nuestras ofensas por la muerte de su Hijo en la cruz. Dios tomó la iniciativa, Él nos amó primero y envió a su Hijo unigénito a morir por nuestros pecados. Y eso vemos en San Juan 3:16, ¿verdad? Él perdonó, Dios en amplio y generoso. Y también, si nosotros nos acercamos a Él, Dios olvida todas las cosas, como dice en la palabra de Dios. Y vamos a ver en Isaías 43:26, que dice: dice Isaías 43:25, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Amén, hermanos. Dice que el Señor perdonó todo. ¿Y quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestros prójimos, a nuestros hermanos, a alguien que ofendemos? Como tercer punto, hermanos, ¿cómo debemos perdonar? Aquí viene a veces un poquito duro. ¿Cuán difícil hace, hermanos, cuando nosotros ofendemos, decir tal vez a nuestra esposa, a nuestro hijo, dice, ¿sabe qué? Por favor, quiero que me perdones. Para mí, se me ha hecho difícil, ¿verdad? Un poquito difícil. Pero como dice la palabra del Señor, nosotros debemos hacer. Se nos hace difícil. No queremos pedir perdón. No queremos... dice que el perdón es una decisión, ¿verdad? Cuando estamos decididos podemos perdonar. Decimos, ¿sabes qué, mami? Perdóname. Papi, te fallé. O tal vez, ¿sabes qué, mi hija? Perdóname. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes han hecho eso? Pero para mí se me ha hecho un poquito difícil decir, ¿sabes qué? Perdóname, pero ahí vamos. ¿Verdad? ¿Cuántos nos acercamos tal vez en el día? ¿Cuántos de ustedes? Yo creo que todos fallamos en el día, ¿verdad? En nuestro trabajo, en el diario vivir, ¿no es cierto? A veces, como ser humano, por ejemplo, en el negocio, ya, por favor, nos ponemos molestos, ¿verdad? Pero si nosotros, y dice la palabra del Señor que somos seres humanos que día tras día fallamos, pero también la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos pedir perdón. Por eso al principio decía que todos nosotros llevamos una carga, pero esa carga dejamos atrás en el momento que cuando decimos, ¿sabes qué? Perdónanos, ¿verdad? Es una satisfacción cuando nos acercamos y decir, ¿sabe qué, hermanos? Perdónenme, por favor. Pero ese perdón debe ser genuino, debe ser verdadero ese perdón. ¿Verdad? Solamente así nosotros podemos vivir bajo la obediencia, como dice la palabra del Señor. Pero si no perdonamos, todavía seguimos llevando esa carga. Dice, es un cambio de corazón, actitud y humildad hacia el agresor. Filipenses 2:5 al 8. Vamos a ver qué dice en Filipenses 2:5 al 8. Alguien que me dé la lectura, por favor. José. Ya vamos a terminar, por favor. Pablo, atrás está Pablo.
No sé, alguien que me dé la lectura bíblica. Pablito. Filipenses 2, 5 al 8. Adelante, Pablo. Adelante, hermano. Con esa voz que se escuche toda la misión. Amén. Ahí habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No escatimó siendo Jesús, ¿verdad? Él se humilló, aún siendo hijo de Dios, Él se humilló. Entonces nosotros también debemos humillarnos, debemos tener ese cambio de actitud en nuestras vidas. Y dice, Señor, perdónanos, aquí estamos. Amén, hermanos. No somos perfectos, debemos asumir nuestros errores también. Como les decía, somos seres humanos, no somos perfectos, con defectos, con errores, pero como hijos de Dios debemos saber perdonar. Porque su palabra nos dice que nosotros debemos perdonar unos a otros, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos de nosotros hoy en esta noche queremos decir, Señor, perdónanos? Y luego, pues, tal vez hemos ofendido a nuestra familia, a nuestros hijos. Dice, Señor, perdónanos. Dejar esa carga atrás y decir una nueva vida. Y para meditar, por último, hermanos, si Dios ha perdonado toda mi deuda, ofensa o pecado, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú para que no perdones a quien te ha ofendido? Perdonar debe ser inmediato, confiar nuevamente en Él. Como decía, perdonamos. Nosotros no somos nadie para juzgar. Somos seres humanos con errores, con defectos, pero Dios ha dado esa voluntad para poder perdonar. Y hoy en esta noche yo creo que estamos dispuestos para primero pedir perdón al Señor por nuestras faltas y también luego pedirle perdón tal vez a nuestra esposa, a nuestros hijos, nuestra familia. Y vamos a ponernos de pie y dar gracias a Dios por este amor tan grande que Dios ha tenido acerca al ser humano, ¿verdad? Dios murió en la cruz, mandó a su Hijo, murió por nosotros y es el gran ejemplo de amor, de perdón, de bondad. Y nosotros como hijos de Dios también debemos vivir bajo la obediencia, seguir los pasos del Señor para vivir bajo el temor y la obediencia de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Porque tu palabra nos enseña, Señor, que debemos perdonar. Tu palabra nos demanda, Señor, si nosotros no perdonamos a nuestros seres queridos, a nuestro prójimo, dice tu palabra, Señor, que tú también no nos perdonarás. Padre, enséñanos a vivir bajo tu voluntad. Enséñanos a vivir bajo el temor. Enséñanos, Señor, a perdonar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestras esposas, Señor. Sé que hemos fallado delante de ti, Señor, con hablar, con pensar, con nuestras acciones, Padre. Pero, Señor, tú eres un Dios de amor, de bondad,
un Dios que nos perdona, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a perdonar. Queremos, Señor, seguir tus caminos y perdonar, Señor, y vivir bajo tu voluntad. Padre, en esta noche, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es fiel, tu palabra es digna, tu palabra es maravilloso, Padre amado, que nos enseña a corregir, que nos enseña, Señor, para poder vivir en tu camino, Padre. Gracias, Señor, porque en esta noche hemos aprendido de tu palabra. Gracias por ese amor tan bueno que tú tienes hacia nosotros. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga.